gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes a distancia están también con nosotros. Hoy daremos inicio a la quinta videoconferencia que dictará la ingeniera Enriqueta Molina Macías, directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Como ustedes saben, este ciclo de videoconferencias tiene el objetivo de promover la cultura bioética en el país, incentivar el intercambio de información y la actualización dentro de este campo de conocimiento que busca unir en un puente el conocimiento científico, las ciencias de la vida en general, con el conocimiento humanístico. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora Molina Macías. Ella es ingeniera industrial, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogenéticos, calidad de semillas, bioseguridad y fitosanidad en México, en Estados Unidos, en España, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ucrania. Actualmente, repito, es la directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas desde el 2003, en abril, hasta esta fecha. Ha impartido numerosos cursos y ha dado diversas conferencias sobre derechos de obtentor y registro de variedades en una treintena de universidades y centros de investigación, asociaciones y otras entidades de México y otros países, además de colaborar y representar a México en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Sus aportaciones más relevantes consisten en la instrumentación del sistema de protección y registro de variedades vegetales en México, coordinando acciones contra la piratería y a favor del acceso y adopción de mejores tecnologías en variedades vegetales. Asimismo, la integración de grupos de apoyo técnico en esta materia y para la elaboración de guías específicas para la caracterización varietal ha sido una de sus aportaciones más significativas. Ingeniera, le cedemos la palabra y agradecemos muchísimo su presencia en esta oportunidad. Les recordamos a quienes se hayan registrado dentro de lo que es el Servicio Profesional de Carrera que se van a exponer 3 preguntas que a vuelta de correo requerimos que las respondan para certificar su participación en este ciclo dentro de ese sistema. Muchísimas gracias. Con ustedes, la ingeniera Molina. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, muy amables por su participación. No sé si es de pie o me siento. Como usted guste. No hay problema. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues mejor de pie para. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Bioética. Muchísimas gracias. Es para mí un privilegio compartir con ustedes estos puntos de vista con respecto a los transgénicos, que es un tema pues que vemos todos los días, que es muy actual, si bien pues tiene ya más de 30 años aquí en nuestro país, pero bueno, pues todavía tenemos muchas dudas al respecto. Quisiera iniciar con algunas consideraciones de por qué la innovación, por qué la necesidad de tecnología desde el punto de vista de la agricultura. Tenemos por supuesto todo un reto con el aumento en la población mundial. Actualmente somos 7.000 millones de personas y se espera que para el 2050 esta cifra se incremente a 9.100 millones de personas. Al mismo tiempo tenemos cada vez menor superficie agrícola, ¿verdad? Entonces cada vez tenemos menos terrenos donde producir. Donde antes producíamos alimentos, pues hoy hay casas, hay personas y por tanto pues esta superficie cada vez es menor. Adicionalmente tenemos el reto del cambio climático, pues todas estas condiciones de heladas tardías o tempranas, de inundaciones, de incrementos en la temperatura, pues todos estos son retos que también desde el punto de vista de la producción agropecuaria implican retos importantes que tenemos que ser mucho más eficientes en la producción. Se estima que tenemos que incrementar la producción de alimentos en un 70%. Entonces, si tenemos cada vez menos superficie, pues tenemos que ser más innovadores para la producción de todos estos alimentos.
Adicionalmente, pues no solamente somos más, sino que también vivimos por más tiempo, la esperanza de vida es cada vez mayor. Tenemos cambios en los patrones alimenticios, todo este boom que se ha dado en las economías emergentes, en los países asiáticos, que están cambiando sus hábitos de consumo y ahora demandan mayor consumo de carne, por ejemplo, y pues esos animales hay que alimentarlos con cereales, y esos cereales pues que antes se dedicaban a los humanos, pues ahora se destinan a los animales, y pues de ahí la crisis alimentaria que se dio hace 5 años, ¿verdad?, del incremento en los precios, por este cambio en los patrones de consumo. Adicionalmente, pues tenemos demandas específicas. Ahora no nada más nos interesa comer, sino que queremos altos valores nutricionales, queremos distintos contenidos en los ácidos grasos, vamos requiriendo distintos tipos de calidades harineras, por ejemplo, distintas características, de tal manera que vamos teniendo pues cada vez una evolución, un dinamismo en las demandas de alimentos. Queremos además que los alimentos sean saludables, que sean inocuos, que tengan calidad y además que hayan sido producidos de manera amigable con el medio ambiente. Ahora estamos buscando sellos de que le hayan pagado bien al productor y que además vengan de un sistema sustentable. Entonces cada vez vamos requiriendo otro tipo de calidades y de valores en los propios alimentos. Tenemos además el uso de productos agrícolas con fines no alimenticios. Esta foto es de higuerilla, no sé si conozcan la higuerilla, pero todo el mundo ha comido, ha tomado aceite de ricino, ¿verdad? Pues ese viene de la higuerilla, y bueno, pues hoy estamos descubriéndole todo un potencial desde el punto de vista de la bioenergía, los bioplásticos, en fin, hay toda una gama de productos que estamos derivando ahora pues dentro de todo este concepto verde y ecológico, pues con fines no alimenticios. Además de todo esto tenemos otros elementos, la parte económica, los mercados, los precios, la volatilización de los precios, y todo eso influye en los precios de los alimentos. ¿Por qué toda esta cuestión de México? México tendría que estar preocupado ante esta situación de suficiencia alimentaria. Pues no debería. No debería, porque con una superficie pues relativamente pequeña contamos con el 10% de la diversidad de la flora en el mundo. Esto implica entre 25 y 30 mil especies que tenemos y que no hemos aprovechado de manera cabal. Hay algunos productos muy famosos como el aguacate y el maíz, pero pues ya poco nos acordamos que también somos olvidados de la vainilla, que en México fue donde se domesticó el jitomate, la calabaza, el chile, el algodón. Tenemos especies silvestres de vid, incluso de uva, de papa. Entonces somos un centro de origen y diversidad muy importante, que estamos dentro de esta franja de diversidad que está en el mundo, y pues esto nos da grandes oportunidades. La biotecnología pues es una herramienta, no es una panacea, no es la solución a todos estos problemas, es simplemente una herramienta tecnológica más que se suma a muchas otras herramientas que tenemos de la genética, todo el fitomejoramiento tradicional. Esta es una herramienta más. Desde el punto de vista del uso de la biotecnología, siempre prevalece el principio precautorio, es decir, ante la duda, mejor actuar con reservas. Entonces, todos los temas en materia de organismos genéticamente modificados se rigen por este principio precautorio. También nos preocupa la conservación y el aprovechamiento de nuestros recursos, los recursos naturales en lo general, el agua, el suelo, el aire, pero por supuesto también pues todos nuestros recursos genéticos. Hoy día ya no aprovechamos solamente las plantas, aprovechamos los genes. Entonces el desarrollo de todas estas tecnologías son oportunidades que tenemos. Si hablamos particularmente de maíz, que es una de las principales preocupaciones para la sociedad mexicana, pues tenemos 8 millones de hectáreas. Eso implicaría en promedio aproximadamente 160,000 toneladas de semillas, de las cuales una tercera parte es los que se cubren con semillas certificadas a nivel nacional. La mayoría de ellas son híbridos, que en su momento pues también dijeron, no, pues venden los híbridos y van a desplazar a la agricultura tradicional. Todo esto que escuchamos hoy de los riesgos que pueden tener los transgénicos, pues era lo mismo que decíamos de los híbridos.
y pues no ha pasado tal cosa, ¿verdad? La diversidad que tenemos en nuestro país de climas, de condiciones, y la vinculación cultural, religiosa, con todas las tradiciones que se tienen en nuestro país con respecto al maíz, pues implican que aunque uno vaya con el productor y se la regale, no va a sembrar otra cosa que su maíz que ha venido conservando. Entonces, estos son elementos muy importantes que tenemos también que valorar. Necesitamos, por supuesto, tener todas las medidas necesarias para prevenir o, en su caso, erradicar cualquier tipo de riesgo o reducirlo al mínimo posible, desde el punto de vista de la salud, del medio ambiente, de la diversidad genética y, por supuesto, de la sanidad, para la salud vegetal, la salud de los animales. Queremos también garantizar la información a los consumidores de semillas, perdón, de alimentos, no de semillas, sino de alimentos, de tal manera que uno como consumidor sepa qué es lo que está consumiendo. A mí todavía me tocó ver etiquetas de productos de Japón, que eran salsas de tomate de Japón, en donde tenía la etiqueta producto de la biotecnología, ¿verdad? Y luego ya decía, pues elaborado con jitomates transgénicos. Y era el plus en el valor en los años 80, ¿verdad? Que decían, mira, este producto es transgénico y modificado, y qué bueno, ¿verdad? Ahora es al revés, ¿no? Ahora no quieren que le digan la etiqueta porque entonces van a decir, ay, no es transgénico, entonces ahora quiero que digan no contiene ni trazas de organismos genéticamente modificados. Entonces, algo que en su momento queríamos promover como un resultado de la tecnología, pues hoy nos preocupa, y ahora tenemos pues otros elementos que pues es parte de lo que vamos a reflexionar en esta mañana. El flujo de polen pues es inevitable, ¿verdad? Es imposible. Tendremos que poner una bolsa, que así es como se hace en los programas de mejoramiento. Le ponemos una bolsa a cada planta para impedir que tenga polinización con otras plantas. Y así es como se hacen los programas de mejoramiento, para dirigir los cruzamientos que nosotros queremos. Entonces se poliniza de manera manual y se tapa con una bolsa. Tendríamos que hacerlo así todo para impedir el flujo genético. Entonces, si esta es una realidad, lo que tenemos que hacer es cómo manejamos esa condición natural para poder tener las medidas de bioseguridad que nos garanticen que los alimentos que consumimos sean inocuos. Y bueno, pues también las consideraciones económicas. Entre más estrictos seamos para los umbrales, estos son algunos de los umbrales que se tienen en algunos países, en Estados Unidos, que aceptan pues rangos más amplios de trazas. Esto es de presencia no intencional de organismos genéticamente modificados. Pues si lo ven, este de acá es el incremento en el costo, ¿verdad? Entonces, entre más estrictos seamos, eso va a implicar un mayor costo, y ese costo lo pagamos los consumidores. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Ante toda esta problemática, ante todo este reto, pues tenemos algunas respuestas. Una es la innovación. En la medida que podamos tener mayor investigación, mayor inversión en la ciencia y en la tecnología, pues vamos a tener mayores alternativas para los productores y para la producción de alimentos. El cambio en las prácticas de producción, muchas de estas cuestiones pueden atenderse simplemente siendo más eficientes en el uso de los insumos. Nos costó mucho trabajo como que darle este cambio al productor de usar fertilizantes, y ahora lo que tenemos que hacer es que los usen racionalmente, ¿verdad? Ahora dicen, pues yo siempre le pongo lo mismo, ¿verdad? Sin hacer un análisis de suelo y de ver realmente los requerimientos de la planta. Entonces, todo esto es necesario analizarlo para tener las prácticas de producción adecuadas que nos permitan hacer un uso sustentable de los recursos, del agua, del suelo, de los insumos, de los agroquímicos. Necesitamos además considerar todos los sistemas de calidad y de inocuidad. Como decíamos ya, los alimentos no nada más los queremos que sean baratos, que estén bonitos, sino que además los queremos inocuos, que no tengan trazas de agroquímicos o de alguna otra característica, ¿verdad? Que eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Necesitamos fortalecer toda esta generación y el acceso para la transferencia de las tecnologías. Las instituciones de investigación pues van generando investigación, pero pues se tarda mucho en llegarle al productor. Entonces necesitamos trabajar más en la generación de esas tecnologías, pero además en hacerlas accesibles y en poder transferirlas al productor. Necesitamos una regulación que sea eficaz, que sea alcanzable,
que sea dinámica además, porque pues la agricultura y la tecnología pues es muy dinámica. Entonces quisiéramos ya tener una papa de estas, ¿verdad? Quisiera decir, miren, esta la tuvimos allá en Chihuahua, ¿verdad? Pero no, todavía no tenemos una tecnología que nos permita pues un milagro, ¿verdad? Así de sacar toda una revolución alimentaria, y por eso es que tenemos que continuar en la investigación. Necesitamos incrementar la productividad para poder producir más en un espacio más pequeño. Necesitamos incrementarle el valor, ¿verdad? Como decía, ya no queremos, ya no vamos a comprar un litro de aceite, ahora queremos ver qué proporciones de ácido metal tiene, y si tiene más colesterol o menos, y cuál es el porcentaje de grasas saturadas. Entonces, todos esos son adiciones de valor que le vamos teniendo. Las harinas, ¿verdad? Que si van enriquecidas con alguna vitamina. Entonces, todo esto son condiciones que van haciendo que se transformen los alimentos. La resistencia a condiciones adversas, necesitamos materiales ahora que resistan las inundaciones, que resistan los incrementos en temperatura, que resistan las heladas, o que tengan ciclos más tempranos, ¿verdad? Más cortos, para que pues ya cuando venga la helada no hay problema, porque ya lo coseché. Mejores rendimientos, una mayor eficiencia en el uso de los insumos que requieran menor fertilización, menor uso de agua. Y para todo esto pues también es muy importante las alianzas entre la investigación, los productores, los consumidores, los distribuidores, los industriales, todos los transformadores, para que podamos tener un mayor desarrollo. La fotografía de arriba es una empacadora de chayote. El chayote es un alimento maravilloso que pues no hemos realmente explotado, es originario de México, y pues el principal exportador hasta hace muy poquito a Estados Unidos era Costa Rica. Y me dicen, oye, ¿por qué quisieron en Costa Rica? Pues valoraron el chayote. Entonces esto es algo que estamos trabajando ahora, y bueno, pues ya estamos revirtiendo esa balanza. Y esta que ven acá, si ven el suelo que está así como que pues bastante salitroso, seco, ¿verdad? Cuarteado, y la plantita que ven ahí es romerito. Entonces, si tenemos este tipo de plantas que resisten esas condiciones, nos interesan los genes que contiene esta planta para poder incorporarla en los programas de mejoramiento de esta planta o de otras, ¿verdad? Que es las ventajas que nos da la tecnología actual. El reto para la seguridad alimentaria es que los alimentos los tengamos disponibles, que no estén pues por temporada, ¿verdad? Pues ahorita hay y pues mañana quién sabe, ¿verdad? Como pues yo me acuerdo todavía con el azúcar, ¿verdad? Así como que hay que ir a comprar azúcar porque mañana quién sabe si ya no haya, ¿verdad? Entonces necesitamos esta estabilidad y el acceso. En la medida que tengamos, si tenemos los alimentos, pero muchos de los estudios es que no necesitamos producir más, necesitamos hacerlos más accesibles, porque mucho de lo que se desperdicia en los países desarrollados pues es lo que no tienen acceso los países pues en vías de desarrollo o con condiciones de marginalidad. Entonces necesitamos facilitar el acceso, y eso pues va ligado también con el nivel de ingreso de la población. Y esto bajo pues criterios de equilibrio de la sostenibilidad y del impacto a la agrobiodiversidad. Si queremos duplicar los rendimientos de aquí a mañana, podemos ponerle el doble de fertilizante, podemos ponerle más agua y seguramente incrementaremos los rendimientos. Pero luego vamos a decir, bueno, ahora ya contaminé el suelo y contaminé los mantos freáticos, y además como me acabé el agua, ¿verdad? Porque la saqué por bombeo de 30 metros de profundidad. Entonces necesitamos hacer ese equilibrio de cómo puedo producir más, mejor, con calidad y con inocuidad, y al mismo tiempo que tenga un bajo impacto en la agrobiodiversidad y que sea sostenible conforme su costo económico y sus condiciones de producción. La generación de variedades, ¿cómo se realiza? Bueno, pues se realiza basándonos en toda esta diversidad, en todos estos recursos genéticos que tiene nuestro país, y con la aplicación de la tecnología desde la más tradicional, la tecnología que han utilizado nuestros productores, nuestras comunidades agrícolas e indígenas, de ir seleccionando los materiales conforme a los usos, conforme al clima, conforme a lo que resistió mejor las condiciones. Ese es un sistema de selección y es un sistema de mejoramiento. Entonces los materiales que hoy llamamos criollos no son los materiales que había hace 50 años, ya son los que ha ido mejorando el propio productor. Ya con mayor tecnología tenemos ya la cuestión genética con el fitomejoramiento, en donde ya utilizamos las teorías genéticas, el conocimiento que hemos ido desarrollando para hacer cruzamientos
dirigidos ya con un conocimiento previo de las características que queremos introducir entre un material y otro, y bueno, con las herramientas más modernas de la biotecnología, donde ya podemos incorporar secuencias genómicas, que podemos ya incorporar genes dentro de las plantas, para al final de cuentas obtener semillas y multiplicarlo a través de semillas de cualquier tipo, tanto las semillas verdaderas, podríamos decir, como el maíz o el frijol, o cualquier cualquier parte de la planta que pueda ser utilizada para obtener otra planta. Esto es pues desde un esqueje, por ejemplo, una vareta de rosa, un estolón en las fresas, un tubérculo en las papas, o si han tenido alguna vez una violeta africana, ¿verdad?, que nada más es una hojita y de ahí sale otra planta. Bueno, todo eso es considerado como una semilla. Todo esto, hay alguna estrategia de protección, que no es el objeto del día de hoy, pero bueno, en el tema de recursos genéticos estamos promoviendo la conservación y el aprovechamiento de todos estos recursos a través del SINAREFI, que es el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el registro de variedades y la propiedad intelectual, que está fundamentado en la Ley de Variedades Vegetales, los temas de bioseguridad, en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y toda la parte estrictamente de semillas, de análisis, calificación, la vigilancia en el comercio, las referencias de precios, existencias y demás, todo esto fundamentado en la Ley de Semillas. En todo esto tiene que ver el SNICS, que es la institución que represento. Entonces, pues manejamos todos estos temas desde el estudio de la diversidad hasta pues la obtención de nuevas variedades objetos de un registro. Para ir entrando en materia, bueno, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? Ya cayó otro gracias. Los organismos genéticamente modificados son aquellos que han sido transformados mediante ingeniería genética y que confieren una característica novedosa. Por supuesto, una característica de interés que no podría haber sido adquirida bajo condiciones naturales. Estos cruzamientos se dan todo el tiempo y así es como hemos originado esta diversidad, justamente de esa manera. Si todo lo hubiéramos puesto así como encerradito en una cápsula de cristal, pues a lo mejor ya nos hubiéramos extinguido, ¿verdad?, porque no tendríamos este flujo genético que es lo que favorece la diversidad. Entonces, en el caso de estos organismos, son condiciones que no hubieran podido ser obtenidas de manera natural y por tanto son resultado de la investigación. ¿Qué es lo que buscamos con estas modificaciones genéticas? Buscamos tener materiales con mayor rentabilidad, que tengan mejor productividad, que tengan características de resistencia a enfermedades o plagas, que tengan un incremento en la calidad o en el valor nutricional, que puedan reducir efectos nocivos, reducir cantidades de algún componente particular que se encuentre de manera natural en el cultivo, o bien incorporarle nuevas propiedades, ¿no?, el que tenga alguna vitamina, algún componente específico, o también los farmacéuticos, ¿verdad? Una de las primeras aplicaciones que se difundió en el mundo fue que pues a los niños les íbamos a dar una banana, ¿verdad?, y ya con eso iban a adquirir la vacuna, en lugar de que los tuviéramos que inyectar, más que por el miedo a la vacuna, pues por las condiciones poco desde el punto de vista sanitario, ¿verdad?, poco higiénicas que podría haber en algunos lugares. Por supuesto, desde el punto de vista de la bioenergía, los bioplásticos, esta es una oportunidad que se puede tener a través de la biotecnología, y esto es lo que a final de cuentas se busca. Algunos ejemplos de los eventos que ya se han utilizado en el mundo: el primero, que fue el que se tuvo acá en México en 1989, fue la primera vez que se tuvo este material modificado genéticamente, era en jitomate, eran unos jitomates de exportación, cuya característica era que se inhibía la producción de una enzima, y esto hacía que su vida en aquel fuera más amplia, ¿verdad? No se ablandaba y no se echaba a perder. Entonces, esto fue lo primero que se tuvo aquí en México. Los siguientes pues fueron la resistencia a herbicidas, particularmente empezamos con soya, pero bueno, hoy día se utiliza también para maíz. En soya es donde tiene un efecto pues muy positivo. La soya se cultiva en zonas
pues de ambientes en donde se favorece mucho la presencia de malezas y pues esta combinación tecnológica permite que uno aplique el herbicida y que la planta de interés se mantenga. La resistencia a algunas enfermedades, que es lo que tenemos con maíz y con algodón, que es a una plaga específica, no quiere decir que ya no la ataque nada, es a una plaga específica. En el caso de algodón, esto ha permitido reducir los costos de producción y también la contaminación en el suelo por la menor aplicación de plaguicidas. En el caso de la canola, pues hay ahora un desarrollo para incrementar su proporción del ácido láurico. El ácido láurico pues es lo que hace muy rico, desde el punto de vista alimenticio, el aceite de coco, ¿verdad? Entonces esta tiene estas características. En el arroz hay un producto ahora que tiene incorporado un precursor de vitamina A, de tal manera que eleva su valor nutricional. Frutales con resistencia a virus, etc. ¿Cómo se obtiene un maíz? Voy a hacerlo en el maíz, pero esto sería para cualquier tipo de producto transformado tecnológicamente. Supongamos que ya tenemos un maíz desarrollado, ¿verdad? Ya es un maíz que tiene características deseables, y luego le quiero introducir alguna característica en particular. En ambos casos tiene cada uno su genoma, y lo que se hace es que tecnológicamente se aísla el gen de interés y, por llamarlo así, ¿verdad?, se prepara el gen para su aprovechamiento, se incorpora a una cadena que sí conozco. Por eso ese es el meollo del asunto. El mejoramiento convencional, pues damos un cruzamiento y pues podemos incorporar características deseables con algunas otras que no porque no sean deseables, sino porque no las conozco, ¿verdad? Simplemente se hace y además eso me lleva pues varios años. Esto se incorpora dentro de una cadena que yo pueda identificar de manera sencilla y entonces tengo ya un genoma modificado. Este gen yo lo puedo utilizar para otras variedades o incluso para otras especies. Sin embargo, yo lo quiero para incorporarlo a este material de maíz de alta producción, de tal manera que este gen que yo detecté que es resistente a la sequía, lo incorporo y entonces ya tengo un maíz de alta productividad y que además tiene esta capacidad de resistencia a alguna contingencia. Este es un esquema muy sencillo, con fines ilustrativos. No es tan sencillo ni identificar los genes que le dan cada propiedad, ¿verdad? Ni tampoco este proceso es tan sencillo, ni tampoco la incorporación. Hay que hacer la prueba para ver si pudimos incorporarle el gen a la población y en ese sentido poder incrementarlo. ¿Cuáles son las controversias de todo esto? En primera, de los esquemas de propiedad y del manejo con seres vivos, que al final de cuentas las plantas, hay todo un debate también en el caso de los animales, pero bueno, basándonos en las plantas, pues estamos hablando de algo que se intuye que es de la naturaleza y por tanto pues pensamos que es algo como que es un bien público, ¿verdad? ¿Por qué vamos a manipular el maíz o el frijol o las calabazas si pues son productos, son plantas, son seres vivos y son pues como que tenemos esta conceptualización de que los bienes naturales, ¿verdad?, son un bien público. Otra de las preocupaciones son el eventual riesgo en la monopolización de la alimentación. ¿Qué pasaría si fuera un transgénico y entonces el dueño de la patente dijera, pues fíjate que ahora la alimentación depende de mí y no te voy a dar la licencia, ¿verdad? O me tienes que pagar regalías por este alimento? Entonces, esta es una de las preocupaciones que se tienen. Y por supuesto los aspectos culturales, de biodiversidad y de percepción pública. Este ha sido uno de los principales temas en el caso de los transgénicos, el que nos preocupan todos estos elementos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista conceptual, por el manejo, la manipulación que se está haciendo de materiales vivos. La realidad de hoy en materia de biotecnología es que todo esto que ven en verde son los países donde se están produciendo, donde están utilizando materiales transgénicos. Aquí pues nada más para ponerle algunas cifras. En primer término está Estados Unidos con, ahí le faltó los millones, perdón, son 69 millones de hectáreas cultivadas con materiales transgénicos. En segundo término está Brasil
Argentina, Canadá, China. México está en el lugar 16 con 160.000 hectáreas, particularmente de algodón y algo de soya. Maíz no está dentro de la liberación comercial, solamente a nivel experimental. El otro tema que quería destacar es, vean ustedes cómo se ha ido incrementando en los últimos años, o sea, ha sido prácticamente exponencial, y en algunos países, aquí destaqué solamente Argentina y Brasil por ser países latinoamericanos, pues empieza a despegarse también en los últimos años. Si hablamos del tipo de cultivos, bueno, hay más de 120 eventos tecnológicos. Evento es la combinación de la planta, del cultivo, con el gen, ¿verdad? Un evento es el algodón con resistencia herbicida y otro evento es el algodón con resistencia a una plaga. Ahora se habla de eventos apilados, en donde ya tengo el algodón con ambas características. Estos se tienen más de 24 cultivos, a nivel mundial son más de 170 millones de hectáreas, son 29 los países que están produciendo transgénicos, pero en más de 60 está ya aprobado por los ministerios de salud en cada uno de esos países para su consumo. Y si ven, pues lo más utilizado es la soya. Esta sería la proporción del total de la superficie, y lo que está en verde sería lo modificado genéticamente. Entonces empieza a ver un poco con canola. Algodón, pues aunque es poco en superficie, pues es prácticamente todo el algodón en el mundo ya es transgénico. Y bueno, el maíz pues sigue siendo una proporción más o menos de la tercera parte de lo que se utiliza en el mundo. De manera muy sencilla, porque no entraría en los detalles, pero el proceso de aprobación para tener un permiso de liberación, ya sea experimental, piloto o comercial, sigue todo un proceso con la participación pues prácticamente de todas las instancias gubernamentales y también de la sociedad científica. El solicitante, cuando presenta su solicitud desde el punto de vista de las plantas, pues tiene que presentarlo ante la Secretaría de Agricultura, que es la que funge como ventanilla para este tema, en las plantas, en los cultivos agropecuarios, y para peces, todo lo que tiene que ver con agricultura, pesca y alimentación. Esto se hace a través de SENACICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA, y la SAGARPA lo analiza dentro de un comité técnico científico, en donde participan desde las entidades vinculadas con la pesca, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Subsecretaría de Agricultura, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Unidad Jurídica de la Oficina del Abogado General de la SAGARPA, y adicionalmente se requiere un dictamen que tiene un carácter de vinculante, es decir, que se requiere el aval de las dos secretarías, tanto de la Secretaría de Agricultura como de la Secretaría del Medio Ambiente, en donde también se tiene un comité técnico-científico integrado por la CONABIO, por el Instituto Nacional de Ecología, el INIFAP participa también dentro de, como SAGARPA participan en Semarnat, la Comisión Nacional Forestal y el INEGI. Ya que todas estas instancias hacen pues todo un examen técnico, científico, conforme la existencia de variedades de especies silvestres en la zona, otro tipo de características, porque esto va ligado a la región. No es lo mismo un lugar donde hay condiciones de riego, por ejemplo, que si no hay riego no hay nada más, como sería el caso de los estados del norte, o pues aquí hay riego, pero pues, aunque no haya, pues acá hay otras plantas, ¿verdad? O la posibilidad incluso el viento es una de las características, ¿verdad? En una zona donde haya mucho viento, pues se infiere que va a haber mucho flujo de polen. También depende del cultivo. En el caso del maíz, pues es una planta que libera polen, pero en el caso de algodón o de algunas otras especies, esto no es de esa manera, no es esa la forma de polinización de este tipo de plantas. Entonces, cuando ya se tiene todo este aval por parte de ambas instancias, porque de acuerdo a la ley esto tiene un carácter jurídicamente vinculante, es entonces que pasa a esta aprobación y se notifica, se da una información pública de todo el proceso a través del Registro Nacional de Bioseguridad, que pueden consultar en la CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, y donde participan nuevamente la Secretaría de Agricultura, de Medio Ambiente, pero también la Secretaría de Salud, de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el CONACYT.
Entonces, esta es una comisión donde se revisan pues, todas las estrategias de bioseguridad y cualquier persona puede solicitar información y también puede presentar objeciones a cualquier tipo de permiso que se dé en materia de bioseguridad. Los principios de la evaluación es siempre caso por caso y paso a paso. Caso por caso quiere decir que la evaluación es individual. No es cierto si alguien dice, pues es que está aprobado el algodón en México. No, es el algodón con esta característica, ¿verdad? Es un algodón BT para esta región y bajo estas características. Todos los permisos se analizan caso a caso, de tal manera que se analiza la combinación del cultivo con el evento en el lugar, en la región donde se va a realizar, las características que implica, ¿verdad? De que tengamos algodón transgénico, pues es algodón transgénico de qué, ¿verdad? De BT, de herbicida, ahora hay algunos otros eventos que están en procesos experimentales, los antecedentes existentes, si esto ya se ha aprobado en otros países, y se tiene que hacer un análisis de los beneficios que aporta esta tecnología con respecto al mismo producto de manera convencional. El primer paso en todo esto es de parte de la Secretaría de Salud. Si no está aprobado para alimentos, no se aprueba para ninguna otra cosa. Entonces ese es el primer punto. El paso a paso es todo un enfoque metodológico en donde se tiene que cumplir con la evaluación, con el estudio de riesgo, con los reportes de resultados, que está en proceso un proyecto de norma oficial mexicana para el reporte de resultados, y para cada una de las etapas. No quiere decir que porque ya me lo aprobaron para una, pues ya asumo que va a ser para las siguientes, va paso por paso. Es la liberación para fines experimentales, luego ya el programa piloto y finalmente la liberación comercial. ¿Por qué esto es muy importante? Porque el flujo y lo que se le denomina así entrecomillado de contaminación puede ocurrir en cualquier punto. Puede ocurrir, por supuesto, dentro del proceso de producción, pero también puede ser físico, ¿verdad? Si dentro de la cosecha coseché un transgénico y luego coseché uno convencional, pues puede ser que en lo que se quede en la maquinaria pueda haber ahí una contaminación. Entonces, por eso es que todo esto implica todo un proceso de seguimiento, de monitoreo muy estricto en el caso de materiales genéticamente modificados. Y para esto hay toda una estrategia de monitoreo, tanto para la liberación accidental, digamos que viene un contenedor y se voltea el camión, ¿verdad? Y hay una liberación de la semilla, tampoco es que vaya a salir volando de la semilla, ¿verdad? El flujo que se tiene es en el polen. Entonces, los mayores controles son al momento de la floración. Por eso muchos de los elementos, de los experimentos que se realizan en las primeras etapas, se pide emascular las plantas, ¿verdad? Entonces, al momento que van a florear, se corta la flor porque nada más queremos ver si se adapta esta variedad a esta región. Entonces, para eso no necesitamos que llegue a la floración y entonces se cortan las flores. Entonces, hay medidas muy estrictas de bioseguridad. Esto es para liberación accidental o bien cuando es permitida, es decir, sí tuvo un permiso, pero con toda una serie de medidas de bioseguridad, de aislamiento en distancias o en tiempo, ¿verdad? Que se tiene uno que poner de acuerdo con los agricultores de la zona para que no siembren al mismo tiempo y reduzcamos al máximo cualquier forma de cruzamiento no intencional. Entonces, todo esto se hacen además detecciones tanto en materiales ya comerciales para detectar si hay o no presencia de organismos genéticamente modificados. Y para esto hay toda una red de monitoreo donde participan nuevamente muchas instancias, la Cibiogem, la COFEPRIS, CONABIO, Senacica y varias instituciones, la UNAM, la Universidad Metropolitana y algunas otras. ¿Por qué la preocupación con el caso del maíz? Maíz desde la ley, en el reglamento, y hay un acuerdo también que fue recientemente publicado el año pasado, de las áreas geográficas libres de organismos genéticamente modificados. Se habla de un régimen especial para el caso de maíz y donde se prohíbe o se restringen las actividades vinculadas con los organismos genéticamente modificados. Y esto está ligado a aquellos que sean centros de origen o diversidad y, pues, por supuesto, nuevamente que no tengan una afectación negativa. En áreas naturales protegidas está completamente prohibido a menos que tenga un fin de bioremediación
y cuando se trate de lugares donde hay producción de orgánicos, se puede asumir un interés local y un estado, un municipio, una comunidad puede decir yo aquí no los quiero, y eso por ley se puede realizar. Se tiene toda una estrategia también de protección para el aprovechamiento sustentable de todas estas especies nativas, y especialmente en el caso de maíz, que les voy a referir así muy rápido. Esta es la diversidad que tenemos de maíz, por eso la preocupación, ¿verdad? Pues es que, ¿cuál sería el centro de origen de maíz? Pues miren, de acuerdo a algunos estudios, está más o menos aquí entre Puebla y Oaxaca, ¿verdad? Ahí más o menos están los ancestros más antiguos, las pruebas arqueológicas que se han encontrado, más antiguas, pero esta es una distribución actual de las colectas que se han hecho en los últimos 10 años. Entonces vean también toda la diversidad de razas. Luego hacemos, pues ya para no dar para ir centrando, ¿verdad?, digamos el microscopio, esta es la distribución del 80% de las colectas de todas las razas y parientes silvestres, y entonces pueden ustedes ver cómo se va concentrando prácticamente en la zona centro y sur del país. Y va muy vinculado con la presencia de las comunidades indígenas, ¿verdad? Donde están estas comunidades, pues obviamente han conservado sus tradiciones y también sus plantas. Hablamos del maíz, pero pues y de otras cosas, ¿verdad? De las calabazas y los chiles, los métodos de producción también, de selección, de algunos otros tipos específicos. Entonces, para eso hacemos varias cosas, ¿verdad? Dentro de las políticas públicas se está haciendo conservación in situ para evitar que se pierdan todos estos materiales, se tienen diagnósticos regionales, tenemos bancos comunitarios donde se pueden preservar las semillas de manera adecuada por plazos de hasta 2 años, para evitar que, pues que el productor la guarde donde sea o no la pueda guardar, ¿verdad? Y que haya alguna contingencia ambiental o simplemente por malas condiciones de almacenamiento. Entonces promovemos estos bancos comunitarios que nos sirven para la suficiencia alimentaria y también para atención en casos de catástrofe. La conservación ex situ, es decir, pues de estas colectas que se tienen, pues también hay que conservarlas en cuartos fríos, en bancos ya de conservación a largo plazo, para hacer colectas dirigidas, es decir, bueno, de todo esto que está colectado, qué nos falta, de qué materiales pues vemos que están en riesgo de perderse, y para todo esto pues tenemos toda una red de centros de conservación y el Centro Nacional de Recursos Genéticos que está en Tepatitlán, en Jalisco. Y pues adicionalmente a esto, pues el crear capacidad, ¿verdad? Tanto en la investigación, en los propios productores, hacemos ferias de semillas, talleres, cursos, darle un valor agregado a todos estos materiales tradicionales, porque si bien tienen un rendimiento menor en general que los materiales híbridos o de otro tipo, tienen otro tipo de valores, ¿verdad? En el mercado pues va uno por una docena de tortillas de maíz azul y tienen otro precio, ¿verdad?, que las comerciales. Entonces ese valor agregado es lo que estamos tratando de promover, y también para otros usos, incluso estamos haciendo talleres hasta de artesanías y bueno, de otro tipo de cosas. Tenemos una revista electrónica que los invitamos a revisar, que es www.resina.org.mx, donde pueden ver, ahorita estamos hablando de maíz, pero hay toda una diversidad, ¿verdad? La papaya, la guayaba, el romerito, las verdolagas, los quelites, hay toda una gama de productos que estamos trabajando. Pero bueno, para centrarme en el tema de maíz, tenemos toda una estrategia de protección y de aprovechamiento sustentable en el caso del maíz, de tal manera que esta conservación in situ la hacemos con agricultores que le llamamos custodios, dándole ese reconocimiento a la aportación que han realizado los agricultores para la conservación y la mejora de todos estos materiales. Sus fichas socioeconómicas las pueden ver también en internet con su foto para que vean que no son números, ¿verdad? Son personas, son productores que se han dedicado toda su vida a conservar estos materiales, y es la primera vez que de entrada pues nos paramos frente a ellos y decimos gracias por haber hecho todo esto, y además los vamos a apoyar, los estamos apoyando con capacitación, con insumos, no con recursos en efectivo, ¿verdad?, sino con capacitación, con formación. Y bueno, aquí están todos las razas que se están conservando, adicionalmente pues con un trabajo de caracterización morfológica y molecular para darle una protección también a todos estos materiales. Hay otros foros donde también se está trabajando en el tema de bioseguridad.
están los foros de la OECD, el Codex Alimentarius, hay una iniciativa global para la baja presencia. Entonces hay toda una discusión respecto a las mejores medidas de bioseguridad que debamos de seguir. Pero desde el punto de vista de la bioética, tenemos que tener en cuenta distintos elementos. Desde el punto de vista de la salud, el primer punto es que hay una equivalencia sustancial, que el alimento que se obtuvo derivado de un cultivo transgénico no tenga ninguna característica distinta de un material convencional, que sea inocuo, y en este sentido, pues mucho de lo que se habla es si causan alergias o si pueden generar alguna toxicidad. Al día de hoy no se ha encontrado que tengan una afectación en cuanto a la generación de este tipo de reacciones, y que en todo caso no son mayores a las que puede originar un medicamento o la alergia al gluten, ¿verdad? Que ahora es algo que acabamos de descubrir. A lo mejor antes nos enfermamos y no lo sabíamos, ¿verdad? Pero ahora que descubrimos que hay personas que son alérgicas al gluten, bueno, es una parte de la población que puede tener una reacción adversa y que en todo caso pues podría ser que generen alguna reacción a esto. Sin embargo, no se ha documentado científicamente de manera seria que tengan estos efectos. El contenido nutricional en general es exactamente el mismo. También luego nos dicen, oye, es que este es mejor. A menos que sea una modificación que expresamente pretenda eso, como decimos del arroz, ¿verdad? Que le quieren poner un precursor de la vitamina A, salvo que sea una modificación expresamente incorporada, no tienen ninguna diferencia, son exactamente iguales que nosotros. Uno de los elementos que sí se estuvo criticando mucho es que se utilizaban antibióticos como marcador molecular. O sea, para que yo sepa si es o no es, llevaba una característica de antibiótico para poderlo determinar en laboratorio. Esto es algo que ya se está sustituyendo, prácticamente ya está prohibido en la mayoría de los países, no sé si en todos, pero prácticamente ya está eliminado de las prácticas respecto a la incorporación de este tipo de elementos como marcador molecular. Desde el punto de vista biológico ambiental, las preocupaciones es que ¿qué pasa si este gen de resistencia que le estamos poniendo a la soya o al algodón se lo pasamos a una maleza? Y entonces hacemos una super maleza, ¿verdad? Que ya un herbicida no la podemos atacar con nada. Bueno, esto implicaría que el gen que le incorporamos a la planta, o sea que la planta de soya, por ejemplo, sea compatible genéticamente con la maleza que está al lado. Lo cual, pues si bien hay plantas que pueden tener esta interacción genética, normalmente las plantas cultivadas es tan problemático que por eso les decía que se tiene que hacer a mano y con una bolsa, ¿verdad? Porque tiene que hacerse de manera manual. La posible afectación a insectos benéficos, ¿verdad? Si se muere el gusano cogollero, ¿y qué tal si también se muere la mariposa monarca? Bueno, la mariposa monarca no come ni algodón, ni maíz, ni soya, ni ninguna de estas plantas. Es más, habitualmente no vienen a comer, vienen a otras cosas, ¿verdad? Pero no hay una prueba científica tampoco de que tenga esta afectación, pero son de los elementos que tenemos que mantener en mente. El cruzamiento con especies afines o la permanencia, que digan, pues es que aquí ya hubo maíz transgénico y entonces el siguiente maíz que haya se va a contaminar con esto. Ha habido estudios donde con muchos trabajos lo más que dura son 3 años esta posibilidad de que me vuelva a salir una semilla que tenga una modificación genética. Pero todavía los transgénicos son más complicados porque estamos modificando la genética, la estructura natural de la planta, y entonces esto es algo también complicado. Un efecto que sí ha tenido es que se ha reducido el uso de los agroquímicos como resultado del uso de la biotecnología, y algo también importante es que las secuencias que se utilizan son no codificantes, es decir, que es muy difícil que se transmitan otra cosa, porque como les decía, es el puro gen de interés, y se incorpora en algo que sí conozco, y entonces hago una manipulación, digamos que previsible de lo que puedo tener. Hay algunas otras cuestiones, la parte legal y de propiedad intelectual. ¿Qué pasa si me contaminan? ¿Verdad? Que fue un caso muy famoso también de Canadá, que dicen, es que pues me contaminaron de enfrente, ¿verdad? Y yo que tenía aquí mi colza convencional, ahora resulta que ya la tengo, y ahora el dueño de la patente me está cobrando regalías. Eso aparte que se determinó que era una apropiación intencional, porque una contaminación pues es del 1%, Estados Unidos, que tiene los rangos más altos, es del 5%. Lo que se encontró es que estaba arriba del 50% en una planta
que no tiene esta capacidad de flujo como podría ser el caso de maíz. Entonces, no, pues, perdón, pero si te lo estabas pirateando, ¿verdad? Pero esa parte ya no se difundió mucho en la... Al final de cuentas, la empresa decidió retirarlo para, pues ya no causarse más líos, pero en esto los esquemas de propiedad intelectual protegen al agricultor. Aun cuando se trata de una variedad convencional, pero si está protegida, el productor tiene este privilegio, ¿verdad?, de reservarse una parte de su semilla para volverla a utilizar para su siembra. Entonces, ¿qué pasa cuando la presencia es no intencional? Por eso se están desarrollando todos estos grupos de baja presencia y demás para hacer las metodologías, hacer las determinaciones y tomar estrategias para, pues, qué es lo que pasa cuando hay una parte no intencional. Y, bueno, esto que les decía de la colza, pues ahí sí hubo una recuperación del gen, ¿verdad? Yo quiero el gen y entonces pues sí hice algunas cuestiones genéticas para obtener el gen a partir de la planta. La cuestión socioeconómica, pues yo creo que es lo que ha tenido más peso. ¿Cuál es el costo de esta tecnología? ¿Cuánto le tengo que pagar de regalías al dueño de la patente por todo el paquete tecnológico? Porque ya no me vende solamente la semilla modificada genéticamente, sino el herbicida que le voy a aplicar. Entonces ya es todo el paquete tecnológico. Y pues de alguna manera digo, bueno, pues es que estoy dando estoy monopolizando otra vez la tecnología a un tercero, actualmente pues a una transnacional, y entonces nos preocupa quiénes son los dueños de la tecnología. ¿Cómo podríamos atacar esto? Pues desarrollando tecnología propia, ¿verdad?, que es lo que están haciendo algunos países para evitar esta cuestión de dependencia. Y otro punto muy importante es que hagamos un análisis del costo-beneficio. Y esta es otra cosa que se pregunta uno cada día, es decir, ¿y necesitamos este maíz transgénico? Porque el algodón pues ha tenido un efecto muy positivo, pero ¿y el maíz? Esta plaga que nos ayuda, pues será la principal plaga, el principal problema que nos atañe a México. En realidad no, y entonces hay que hacer ese análisis también, de decir, bueno, ¿valdrá la pena correr un riesgo si el beneficio pues no está tan claro, ¿verdad? Lo que necesitamos desarrollar para los problemas, mucho de lo que se habla es de que no hemos generado, no tenemos las respuestas para los problemas nacionales. Otra vez hay que generar la investigación nacional para tener las respuestas nacionales para los problemas nacionales. Por tanto, lo que necesitamos es un uso responsable de la tecnología, el respeto y la vigilancia, el monitoreo en las medidas de bioseguridad, la evaluación de riesgos siempre bajo un principio precautorio, este costo-beneficio, y uno de los elementos primordiales es que podamos participar en el proceso de decisiones, ¿verdad? Por eso es que se difunde mucho esta información en los sitios oficiales, ¿verdad? Siempre va en la página de Cibiogem, que es una comisión intersecretarial, porque ahí puede uno ver qué solicitudes hay, cuáles son los eventos, los eventos autorizados. Entonces ahí puede uno ver toda esta información y puede uno opinar y puede uno, demostrando el interés jurídico, los elementos técnicos, puede uno dar argumentos en contra. Nos interesa, por supuesto, preservar la agricultura tradicional, la agricultura convencional, y a final de cuentas pues tendremos que estar con esta coexistencia de los materiales convencionales con la biotecnología. Y pues concluiría con esta cuestión de si es una cuestión de razón o de percepción, ¿verdad? Mucho de lo que se ha permeado hasta ahora es más una cuestión de percepción, de la publicidad, de que nos aparecen así como que maíces monstruosos con dientes y casi radioactivos que pueden explotar. La verdad es que simplemente es una modificación muy específica, pero en donde pues siempre tendremos que seguir el principio precautorio para evitar cualquier riesgo y priorizar los intereses, las políticas nacionales. Yo creo que la cuestión de la soberanía, que es algo que pues también ya empieza a permearse en los convenios internacionales, pues es algo que tenemos que defender, ¿verdad? Si vamos a tomar esa decisión es porque la queremos tomar nosotros como país, porque es una demanda, porque es algo que nos va a solucionar una problemática, más que también por una presión externa, pero yo creo que la conclusión general de todo esto es que tenemos que tener una actitud más proactiva que de cerrazón, ¿verdad? De decir, pues no lo quiero, pero además no me interesa, no quiero conocerlo y no quiero saber nada de él. Pues tenemos que tener una actitud más proactiva de decir, bueno,
si es no, bueno, tomemos ya la decisión y digamos por qué no, y si es en estos no, pero en estos sí, bueno, sí, bajo qué características, bajo qué condiciones, pero sobre todo el que podamos generar la investigación nacional para las respuestas nacionales. Con esto concluyo, muchísimas gracias. Pues nada más quise cerrar así con esto. Esta de arriba es el teocintle, que también mucho se habla, ¿no?, de teocintle. Pues este era el maíz original, ¿verdad? El maíz es un invento humano y es un invento mexicano, porque el teocintle era aquello, ¿verdad?, que todavía lo tenemos hoy día. Pues esto vieron que pues estaba bueno, pero pues no alimentaba a muchas personas, entonces ha sido el trabajo de los productores el que fue pues durante algunos cientos de años y más muchas generaciones obteniendo este tipo de materiales. Entonces la innovación la hemos tenido siempre, ¿no? Ahora tenemos una forma de hacerlo más rápido, más dirigido, pero bueno, es un área pues un tanto pues sentimos un poco invisible, un poco tangible, porque estamos hablando de genomas, de genes, y pues todavía eso despierta muchas dudas, y por eso pues la consideración de tenerla siempre el principio precautorio. Con eso concluyo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Molina. Muchas gracias. Abrimos una pequeña ronda de preguntas y respuestas, si son permitibles, si alguien quiere participar. Y le damos un poquito más de la ingeniera. Encantada de la vida, ¿cómo no? Doctor, por favor. Yo quiero preguntarle a la doctora, por ejemplo, si una variedad ya obtenida como transgénico tiene la posibilidad de seguirse cultivando, reproduciendo a sí misma. La pregunta es porque hasta donde yo sé, todos los agricultores en México, algunos que compran la semilla modificada o mejorada, algo así, la siembran, pero esos granos que obtienen ya no los pueden volver a sembrar porque no les dan más que una plantita pero sin producto. Y entonces, bueno, pues eso se convierte en un monopolio, ¿no? Ahora, mi pregunta es si estos transgénicos realmente pueden seguirse cultivando. En el caso del maíz, no. Los híbridos son los que tienen esta característica, y tienen esa característica porque lo que hacemos es tener un material muy homogéneo genéticamente, que es una línea y es la que utilizo como hembra, y luego otra línea muy homogénea genéticamente pero completamente diferente a esta. Entonces utilizo una como hembra y una como macho. El maíz tiene ambas flores, ¿verdad? La femenina y la masculina, pero lo que hago es utilizar una como hembra y una como macho, y cuando la cruzo, esta genética que tiene muy homogénea con esta muy homogénea, cuando la combino, es lo que dio el origen a la Revolución Verde. Cuando descubrimos ese efecto de que nos daba rendimientos, y esta rendía 1 y esta 2 toneladas, las juntamos y entonces pues ahora tenemos a los híbridos de Sinaloa con 15 toneladas. Entonces ese vigor híbrido, que se le llama heterosis, ¿verdad?, es una combinación genética, hace que se potencie el rendimiento, pero es solamente por una vez, porque lo que siembran los productores es el híbrido, entonces ahora sí que ya es el hijo. Para comprar el híbrido pues necesito ir a la semillera para que cubra los dos, para que cruce los dos. Por esa razón es que, si bien sí salen plantas, pero entonces ya es la generación siguiente de esta genética, y entonces ya no tiene estos efectos. No es la tecnología Terminator que se dijo hace algunos años de que iban a poner un gen que ya iba a impedir que germinaran las semillas. No es eso, eso es una cuestión natural que descubrimos, y que bueno, fue lo que le dio pues hasta un premio Nobel, ¿verdad?, al doctor Burlock, gracias a eso. Al doctor Burlock, ¿verdad?, le dimos un premio Nobel porque de la paz, ¿verdad?, porque dijimos, pues, con alimentos hay paz, entonces es este efecto. En el caso de los materiales transgénicos de maíz, se incorporan a híbridos de maíz, entonces tienen este mismo efecto de que no se pueden utilizar nuevamente. En el caso de soya o de algodón, podría volverse a utilizar la semilla, pero hay medidas muy estrictas de que si la semilla que quede se destruye. Entonces, incluso firman los productores que la producen, firman de que no van a utilizar la semilla, y llevan todo un proceso de capacitación para que no sientan que es porque
ahora sí que por pirateo, sino por medidas de bioseguridad. Sí, ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Por pura curiosidad, ¿se induce algún gen, alguna planta, algo así, que precisamente procure que la planta no tenga mucho reaprovechamiento en subsecuentes generaciones? No sé si me explico. Ah, sí, cómo no. No, esa fue una tecnología que se empezó a generar para algodón. Le pusieron el gen Terminator porque decían que iba a acabar con toda la... y fue tanto la cuestión, lo que querían, a lo mejor eran las dos cosas, ¿verdad? Una, en lugar de destruir la semilla, pues dicen, ni va a germinar, ¿no? En realidad lo que inhibía era esta capacidad de germinación del grano, ¿verdad? Ya el grano que se obtenía, si quedaba en el campo, no había problema de que generara otra planta porque se iba a inhibir esta cuestión. Se criticó mucho desde el punto de vista de propiedad intelectual, porque dijeron, es que ahora lo que quieres es que como ya no te voy a pagar regalías si algo sale, por eso la vas a destruir. Pero se dio toda una concepción, otra vez desde el punto de vista ético, de decir, bueno, es que estás haciendo que, estás promoviendo una semilla que germine, ¿verdad? Sería una especie así como de castración, ¿verdad? Genética, para impedir que tengamos nuevas plantas, y entonces eso fue muy criticado desde el punto de vista de alimentación, aun cuando era para algodón, y entonces pues el algodón no lo comemos, ¿verdad? Pero hubo todo un debate, eso fue hace unos 15 años, yo creo más o menos, debate, y la industria decidió no continuar con la tecnología. Entonces, por eso ahora usan más lo de los marcadores, que ahora están buscando otras alternativas para pues simplemente detectar la detección de transgénicos tampoco no es tan sencilla, entonces por eso va asociada a un marcador. En el caso de soya lo hicieron muy sencillo para todos, le pusieron como marcador el color de la flor. La mayoría de las soyas la flor es blanca y hay algunas variedades que la flor es morada, entonces la variante transgénica, pues la flor era morada y entonces ya era visual, que dijimos esta es transgénica porque es morada, pues nada más por eso, no emite radiaciones ni le pasa a uno nada, ¿verdad? Pero para poder detectar plantas voluntarias se le llama, ¿verdad? Plantas que pues me cayó la semilla cuando iba pasando y sale una planta, la pudiéramos detectar de manera muy fácil. Todo esto se produce con medidas de bioseguridad muy estrictas. En el caso de algodón, que ya son grandes superficies, se ponen bordos alrededor con material convencional para que si hay algún flujo, pues quede ahí dentro de y toda esa parte se destruye. Entonces hay medidas de bioseguridad muy estrictas. Bien, adelante, por favor. Bueno, esto que comentaba un poco bueno, creo que aquí nos queda claro que en sí la tecnología pues no representa como la parte mala, ¿no? Sino como el uso de la tecnología. Y pensando como en el caso tan sonado de Monsanto y todo esto, o sea, ¿de qué manera están, o no sé si tú podrías precisar estas cuestiones ya más éticas, o sea, cómo van las regulaciones en ese sentido, ¿no? Porque en sí ellos, bueno, se ha criticado mucho porque su tecnología está, o ha sido usada durante mucho tiempo, como para fines, pues no sé, nocivos para las poblaciones o X, ¿no? Entonces no es la tecnología en sí, sino como tú decías, hay estas grandes corporaciones que de pronto desvían esas como pues, virtudes que podría tener el uso de la tecnología, ¿no? Una de las cosas que les comentaba al principio es que cuando hablamos de algo vivo pues es diferente, pero si ahorita les pidiera que levanten la mano los que estén usando un celular de una marca nacional, y si hiciera así seguramente pues va a haber un par de marcas, ¿no? En cambio si hablamos, no sé, de autos, ¿verdad? A lo mejor dicen, no, pues ahí sí ya hay más diversidad. El problema con todo esto es que la tecnología la ha generado prácticamente una sola compañía. Igual hay varias, ¿verdad? Pero casi que nada más es una la que tiene la mayor cobertura. Pero la primera moratoria que se dio en México en 1996, esta compañía le había dado un licenciamiento gratuito al Cinvestav, el Politécnico, para que hiciera pruebas utilizando el gen en papaya, en papa y en algunas otras especies. Ya tenían papas resistentes a virus, o sea, ya tenían productos cuando fue la moratoria, preocupados por maíz, y detuvimos toda la investigación nacional. Ha habido varios intentos de instituciones mexicanas de querer hacer pues pruebas, y luego decimos, ahora resulta que hasta una institución nacional va a investigar en transgénicos.
Entonces es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque no queremos la dependencia tecnológica, pero no estamos haciendo nada para promover pues, la generación de tecnologías o de otras alternativas, porque yo al inicio les decía, esto es una alternativa más. Ya es la panacea y tampoco es cierto, ¿verdad? Decir, ay, gracias a esto ya vamos a resolver el problema del hambre en el mundo, para eso necesitamos hacer muchas más cosas. Pero sí es algo que nos permite, incluso se ha limitado algo que le llaman el mejoramiento asistido, que es utilizar estas herramientas para identificar más fácilmente. Esto yo se los decía muy simple, ¿verdad? Pues mira, pues tomo esta planta, y luego y la cruzo, y esta era bajita y esta era alta, pero esta es amarilla y esta es blanca y yo la quiero amarilla y entonces las cruzo. Bueno, no es tan simple. Con la ingeniería genética lo que podemos hacer es identificar los genes y entonces ya no hacer un volado que implica, para generar una nueva variedad pueden pasar 10, 15 años, si hablamos de maíz o si hablamos de frutales es toda una vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos comiendo aguacates Hass, ¿verdad? Pues, porque el cambio para la adopción de otras variedades, para la generación de otras variedades es procesos de varias décadas. Entonces, si hablamos de todos estos procesos que además implican el que hagamos, establezcamos cientos de líneas para ver si obtengo lo que el fitomejorador está buscando, lo que el productor está buscando, pues eso implica mucho tiempo y un gran costo. Entonces, con el uso de estas herramientas, dicen, bueno, yo podría ir detectando e identificando los genes de interés y ojalá ojalá la siguiente que nos veamos ya está el gen de resistencia a sequía y ahora sí ya lo vamos a introducir en todas las cosas, ¿verdad? A lo mejor lo aislamos ahí de un cactus o del nopal o no sé, ya lo encontramos, o del romerito, ¿verdad? Ya encontré el gen que le da la resistencia a la salinidad, el gen que le da resistencia a la sequía y entonces ya lo voy a incorporar en todo. Bueno, la tecnología tampoco está todavía a ese nivel de manipulación tan pragmática, ¿no? De decir, pues junten estos 3 genes con estos 3, agítelos bien y obtendrá un producto novedoso, ¿verdad? Entonces, sí es, la verdad es que es mucho del peso de quién es el dueño de la tecnología, es una de las cosas que más nos pesan, pero lo que a mí yo todavía no entiendo muy bien es por qué no estamos apoyando entonces la nacional, o entonces por qué no estamos apoyando otras tecnologías, ¿verdad? Decir, bueno, si no queremos esta, pues vamos desarrollando la que siga. Porque ahorita lo cierto es que México lleva 3 décadas de retraso, ¿verdad? Todos los estudios y demás son de finales de los 80, México empezó un poco pues con esta dinámica, Silvia estaba investigando sobre estos temas y pues desde el 90 y tantos que pues dejamos de hacerlo, pues claro que ahorita nos preocupa que llevemos 20 años sin generar investigación y pues se ven los solicitantes. Si los ven así a lo largo de la historia, eso estaría interesante, ¿verdad? Como al principio había instituciones nacionales y hoy no hay ninguna. Y con los requisitos que se piden, que son tan estrictos, los únicos que los pueden cumplir son los que tienen mayores recursos. Si un hijo de vecino dice, pues yo ya voy a investigar y con todo el estado de requisitos que se han puesto, es imposible. Y genera parte de la idea de que cuando alguien genera una semilla genéticamente modificada, tiene derecho a patentarla. Y que hay compañías transnacionales a nivel mundial que hacen investigación con fines comerciales de este tipo. Llegará el momento en que ocurre como en las farmacéuticas, de que la patente venza y un país que no tiene la capacidad tecnológica para desarrollar la investigación durante tanto tiempo y a tan alto costo, pueda desarrollar con la liberación de la patente la variedad para beneficiar a su población. Sí. Sí, lo que está patentado es el gen y el gen pues tiene 20 años en vigencia la patente y sí se puede utilizar. La variedad a la que se inserta puede protegerse también bajo otro esquema de derechos de obtentor, pero esa también, en el caso del maíz son 15 años, entonces a los 15 años también ya la puede utilizar cualquier persona. Y le digo esto porque puede producirse mucho alimento, pero como se mostraba en el esquema, la distribución puede no ser eficiente y la accesibilidad tampoco. En la actualidad se produce alimento en exceso, y sin embargo hay hambruna en el África subsahariana. Y a eso va dirigida mi pregunta, porque
Desde el punto de vista bioético, si yo lo veo desde la justicia distributiva, lo que buscaría sería eso. Una política que permitiera que países que no tienen la capacidad tecnológica o el dinero para invertir durante tanto tiempo, en algún momento, no digo que los otros no hagan dinero con su invención, pudieran beneficiarse de esta manera a través de una política pública que tuviera ese matiz bioético basado en una justicia distributiva. Coincido plenamente, y ha habido estas intenciones y entonces luego sale claro, ahora los pobres que se coman los transgénicos, ¿verdad? Y los ricos que se coman los orgánicos. Y bueno, no es exactamente, o sea, porque no hemos encontrado ni que el orgánico sea superior, simplemente es orgánico y pues fue producido sin agroquímicos, ¿verdad? Pero no por eso es más nutritivo, puede ser que cueste el triple, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no necesariamente es más nutritivo que el otro. Acá igual, no quiere decir que, pues como no se lo voy a dar ni a mis cerdos, pues hay que se lo coman otros, no es tal, y sin embargo ha habido esos debates. Ustedes buscan en internet, van a ver ahí así como que también eso es una de las... mi impresión es que es un debate que se ha vuelto político más que ético, más que científico, tecnológico, o sea, se ha vuelto de otro tipo, ¿verdad? Como de fuerzas de otro tipo. Entonces, eso sería excelente porque son otros los problemas que se tienen que atender, y efectivamente bastaría con que perdiéramos menos alimentos en la poscosecha, ¿verdad? Y con eso sería suficiente. Lo veo pues todos los días, ¿verdad? Que vaya ya a la central de abastos, y eso, que pues hay gente que se dedica a recoger lo que ya se cayó, ¿verdad? Entonces ahora multiplíquelo eso a nivel mundial. Y efectivamente hay mucho desperdicio de alimentos en muchos países, mientras que hay otros que... y esto ahora sí que, por eso le dieron el Nobel de la Paz. No teniendo alimentos, la crisis de alimentos, a ver si que hagan cuenta, ¿no? ¿Cuál fue la crisis de los alimentos? Por los precios, por el déficit de granos, y que los países exportadores dijeron, ay, entonces mejor me lo quedo porque qué tal que algo pasa. ¿Y cuándo empezaron todas las guerras allí en esta zona? ¿No? ¿Cuándo empezaron todas la guerra civil? Entonces, tendríamos que poner como prioridad a la persona. Entonces es la persona, y la persona necesita comer y otras cosas, ¿verdad? Pero pues entrar a comer, ¿verdad? Dicen en mi pueblo que primero comer que ser cristiano. Entonces, primero me alimento. Es que me alimento. Si tengo el ingreso y demás para decir, ay, no, pues yo quiero mis alimentos así, gourmet, orgánicos, enriquecidos con vitaminas, entonces tengo esta capacidad. Si yo digo, no, yo lo que quiero es que pues voy al súper y esta cuesta un tostón menos, pues mejor me voy por esta, pero que tenga igual una cuestión, nadie nos vamos a comer, mira, pues está podrido, pero cómetelo porque no hay más. Siempre vamos a mantener la parte de la inocuidad, y eso es algo que a los alimentos transgénicos se les hace más análisis que a los tacos de carnitas de afuera, ¿verdad? Y eso sí no los comemos, no le vemos problema, ¿verdad? Entonces, porque llevan un estudio casi igual que si fuera un medicamento, igual, ¿verdad? El análisis de riesgo es igual que si fuera un medicamento. Entonces, podemos asumir que entonces son seguros. Bueno, pues hasta ahorita llevan más de 20 años, casi 30 años en el comercio, y no he documentado que nadie le haya pasado algo por el alimento. Si la cuestión es desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de biodiversidad, porque tampoco es que emanen contaminantes, es desde el punto de vista prácticamente de biodiversidad, porque ambientalmente también está demostrado que si en lugar de usar un plaguicida ya lo tiene incorporado en la planta, pues eso es mejor, ¿verdad? Y las características que se buscan, por eso ese es el propósito, ¿verdad? Tener algo mejor. Si al final de cuentas cuando yo estaba buscando algo mejor me hice rico, bueno, yo creo que esa es otra historia, y lo que tendríamos que decir es, bueno, ¿y cómo hago que más gente, verdad? Así que, ¿cómo hago que esa riqueza se distribuya? Y eso es lo que tendríamos que... Entonces, este es un tema en el que es muy fácil contaminarse de información falsa, ¿verdad? O de desinformación. Entonces yo creo que lo más importante es buscar fuentes fidedignas. Cada vez que hay un estudio que dicen, ahora sí ya demostraron, pregúntenle a cualquier otro investigador de la misma calidad y todo, y le va a decir, bueno, es que no siguió la metodología, no hizo esto, no hizo lo otro. Entonces un poco es, bueno, desde el punto de vista científico casi que, dime qué quieres que te diga, ¿verdad? Que sí o por qué no, y habrá algún argumento. Lo que necesitamos priorizar es la persona.
porque la persona somos los que necesitamos comer. Por supuesto necesitamos preservar el medio ambiente, pero pues hasta dónde vamos a equilibrar esto y qué tanto es real el riesgo, porque el riesgo de morirme de hambre sí es un riesgo y sí lo vemos en las cifras, ¿verdad? En las estadísticas y cómo hacemos esta valoración de lo que se requiere, y si no es esta la alternativa, pues otra vez pues priorizemos entonces la investigación y dediquémosle más recursos a la investigación convencional. Pues bueno, nos va a llevar más tiempo, pero dediquémosle ese esfuerzo. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. De nuevo, muchas gracias a usted, ingeniera, y le dejamos un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nuestro presidente de Consejo, el gobernador Luis Chávez, que Muchísimas gracias. un saludo Muy para amable. constar de este momento, pero trabajamos igual que Muchísimas una serie de gracias. publicaciones que qué amable. hemos generado aquí en la comisión. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias de nuevo. No, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Les recordamos, por favor, que quienes estén inscritos dentro del sistema profesional de carrera y hayan seguido estas videoconferencias, respondan por favor las preguntas que a continuación verán y remitan sus respuestas a la comisión, por favor. Asimismo, les recordamos que la próxima videoconferencia se realizará el 30 de mayo con el tema Derechos Reproductivos y Derechos Humanos, que sustentará la doctora Ingrid Brena. Ella es coordinadora del Núcleo de Estudios de Salud y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias y buenas tardes.